Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Me pregunto si entre nosotros habrá alguien que no le vaya a Tigres o a las Chivas. La mayoría pienso yo que son rayados, que son americanistas, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que hemos decidido estar aquí reunidos, qué bueno que hemos decidido congregarnos y cumplir con el mandamiento de reunirnos como iglesia, como pueblo de Dios. Cada vez que se me invita a predicar, bueno, es una emoción muy grande para mí. Es una de las cosas que me gusta compartir un poco de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, es momento de que lo hagamos, y para eso los quiero invitar a que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Siento que se escucha muy fuerte, hermano, no sé si sea así, sino para bajarle ahí un poquito, para que no se duerma, ¿verdad? Muy bien, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 8, versículo número 1, es ahí donde vamos a tener la meditación en la palabra de nuestro Dios. Romanos 8, capítulo número 8, versículo número 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo número 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo número 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 18, pues tengo por cierto que la aflicción del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vemos aquí, hermanos, ejemplos claros de la manera en la que Dios quiere que nosotros nos conduzcamos en nuestra vida diaria. Es una vida, hermanos, de esperanza, es una vida de promesas, es una vida, hermanos, en la que tenemos un sinfín de pruebas, de aflicciones, de tentaciones, de tristeza, pero fíjense cómo el apóstol Pablo nos indica la manera en la que debemos de conducirnos a pesar de todo esto. En el versículo 24, ahí mismo dice: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esto es, hermano, la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios. Una esperanza viva, una esperanza que ha sido reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Ahora bien, si vamos al versículo 31, dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 37, y con este texto vamos a dar inicio con la predicación que quiero que veamos y que Dios quiere que entendamos. Versículo 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y con esto, hermanos, vamos a dar inicio. El ser humano siempre busca superarse, siempre busca lo mejor, siempre busca el triunfar, siempre busca vencer. Pero para poder vencer, para poder triunfar, uno debe primero prepararse. Uno debe de anhelar una preparación.
uno debe de anhelar ese triunfo, esa victoria, ¿sí? Entonces, lo primero que nos sorprende de este texto es la frase del apóstol Pablo, que no dice somos vencedores. El apóstol Pablo no está diciendo que somos vencedores. Eso, hermanos, ya sería una gran promesa, el que seamos vencedores. Pero el texto nos está diciendo que somos más que vencedores. Pero continuando con esta frase, podemos notar que Pablo no dijo que hay algunas cosas en las cuales nosotros somos más que vencedores, sino lo que el apóstol Pablo nos dice es que en todas estas cosas somos más que vencedores. Ahora bien, podemos nosotros preguntarnos qué cosas son en las cuales somos más que vencedores, o de cuáles cosas aquí el apóstol nos está hablando. Miren el versículo número 35. Miren el versículo número 35. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Número 1, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice, en todas estas cosas que el apóstol Pablo acaba de mencionar, somos más que vencedores. Sin duda, hermanos, aquí podemos ver 7 cosas en las cuales son graves, por así decirlo, son poderosas, puesto que cualquiera de estas cosas puede acabar con nuestras vidas, ¿sí? Puede acabar con nuestra vida. Pero ni siquiera estas cosas, dice el apóstol Pablo, nos van a poder separar del amor de Cristo. Y no termina diciendo eso. Fíjense lo que dice en el versículo 38. Después de haber dicho que todas estas cosas, que a pesar de todo esto somos más que vencedores, continúa diciendo y afirma lo siguiente: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, que dice, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una gran declaración. Ni siquiera la muerte, dice el apóstol, que podrá separarnos de ese amor. Por lo tanto, yo también estoy seguro que en Cristo somos más que vencedores, porque ni la muerte ni la vida nos va a derrotar. Cuando vemos la palabra vencedores en el griego, hermanos, es la palabra upernikao. Si dividimos esta palabra, tenemos por uper, que es sobre y encima de, y tenemos por nikao, que es conquistar. Entendiendo esto, el sentido de esta palabra es que uno que sigue estas cosas es victorioso en gran manera, que gana una victoria por demás ordinaria, porque está en condiciones, hermanos, de triunfar de una forma absoluta, de una forma clara, de una forma concisa. Pero entonces, eso nos está diciendo, hermanos, que nosotros no vamos a ser derrotados, ¿sí? Cuando dice que somos más que vencedores, no nos está diciendo que nosotros no vamos a sentirnos débiles, que nosotros no vamos a flaquear, que nosotros no nos vamos a desanimar. Porque dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 5, nos dice la escritura. Miren, vayamos allá. Es importante que consideremos esto porque nos habla acerca de una victoria que vence al mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. Versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios, que dice, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Entonces, no se trata, hermanos, de siempre vencer o de siempre salir adelante de los problemas, sino lo que nos dice aquí, hermanos, es que uno, como cristiano, es demandado a ser victorioso ante cualquier prueba, cualquier tentación que se le venga al frente. Que tengamos la suficiente fe para poder creer que Dios tiene el poder para sanar, que Dios tiene el poder para curar, que Dios tiene el poder para que nosotros podamos madurar y podamos continuar nuestra vida espiritual. El versículo número 18 que veíamos ahí en Romanos 8:18, nos dice que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Inclusive nuestro Señor Jesús dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que debemos confiar porque Él ha vencido al mundo. ¿Sí? Esta es la victoria que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesús nos pone a nuestro alcance. Debemos de saber que no podemos escapar a las tribulaciones ni a las pruebas que se nos presenten, pero también estamos convencidos de que Dios desea que nosotros podamos salir adelante de cada una de ellas. Si me acompañan ahí a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 4, versículo número 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo número 8, dice el apóstol Pablo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Sin duda, hermanos, este debe ser el lema de cada uno de nosotros como cristianos. Vamos a ver, hermanos, en esta tarde dos puntos acerca de lo que hemos estado hablando. Vamos a ver, hermanos, cómo cada uno de nosotros debe estar en busca de una victoria, cómo nosotros debemos estar en busca de una victoria. Y lo primero que debemos entender es cómo en el versículo 37 de Romanos capítulo 8, donde dábamos inicio con esta predicación, empieza diciendo: antes en todas estas cosas. Veíamos, hermanos, cómo el versículo 35 y el versículo 38 nos habla acerca de 17 cosas, ¿sí? Todas esas cosas son complicadas, son difíciles de sobrellevar. Inclusive nos habla de la muerte en sí. Cuando la gente, los seres humanos, entienden el concepto de la muerte, el razonamiento humano los lleva a que después de la muerte ya no hay nada que hacer, ya no hay nada por qué pelear, ya no hay nada por qué luchar. Después de la muerte ya no existe nada, es el razonamiento del ser humano. Por eso se nos dice que aprovechemos las cosas que hay en el mundo, que salgamos, que nos divirtamos, que salgamos a un sinfín de lugares, porque después de esta vida ya no vamos a poder hacer lo que antes hacíamos. El razonamiento humano nos dice que la muerte es el final de todo, y que ya no va a haber más yo, ya no va a haber más Jorge, ya no va a haber más Cristian, sino que ya se terminó. Por eso nos dice aquí el apóstol Pablo que ni siquiera la muerte nos va a poder separar del amor de Cristo, que ni siquiera la muerte nos va a poder separar de Cristo, de su amor, de ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Pero el apóstol Pablo nos dice que a pesar de todo eso somos más que vencedores. Muchas de esas cosas tienen que ver con angustias, tienen que ver con peligros. Vemos aquí que son en total 17 cosas que nos habla la Escritura. Y debemos también entender que el cristiano en ninguna de estas cosas está
exento. Cualquiera de nosotros puede pasar por una situación como estas. Si alguno de nosotros está pasando por algo similar, bueno, debemos de tener esa fe que dice la Escritura, esa fe que vence al mundo. No debemos, hermanos, sorprendernos por estas cosas que nos pueden estar aconteciendo o que nos pueden acontecer, porque es el mismo apóstol Pedro quien nos dice que no debemos de sorprendernos del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Aquí nuestro Dios nos está diciendo que no es extraño. Entonces, si no es extraño, cualquier prueba que se nos venga es normal, ¿sí? Es normal que nosotros pasemos por estas pruebas. Pero las pruebas, hermanos, en sí son aquellas que nos confirman que somos hijos de Dios, que somos probados como se prueba el oro en el fuego. En la segunda carta a los Corintios, capítulo número 11, vemos un ejemplo que no vamos a encontrar en ningún hombre. Vemos un ejemplo, hermanos, que no vamos a encontrar en nadie, y que lo más seguro es que ninguno de nosotros vaya a pasar por algo que se le acerque tan siquiera un poco. Vemos el ejemplo del apóstol Pablo ahí en la primera carta a los Corintios, es en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 11, segunda carta a los Corintios, capítulo número 11, en el versículo número 24. Fíjense cómo el apóstol Pablo entendía el concepto. En la carta a los Romanos él explica que somos más que vencedores, y en la segunda carta a los Corintios nos dice un sinfín de cosas que le han acontecido. Vamos a ver qué cosas es de las que les hablo. Versículo 24 dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Versículo 26, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Sin duda, hermanos, vemos grande sufrimiento, vemos grande padecimiento, vemos que cualquiera de estas cosas, la vida del apóstol Pablo estaba en peligro, la vida del apóstol Pablo estaba en riesgo. Y si nosotros creemos que no podemos pasar por algo similar, dice el versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, dice, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Sin duda, hermanos, vemos gran tribulación, gran prueba, gran dificultad. Y el apóstol Pablo entendía esto y no se le hacía algo extraño. Él sabía que era necesario que padeciera esto por causa de Cristo.
Ninguna de estas cosas, hermanos, al final pudo vencerle, ya que la fe del apóstol era tan grande que vencía cualquier adversidad que se le presentaba. En la segunda carta a los Corintios, capítulo número 12, versículo número 10, más adelantito de donde estábamos leyendo, dice: por lo cual, después de haberles dicho todo esto, después de haber hablado del aguijón que había en mi cuerpo, dice el apóstol Pablo que le rogó al Señor que se lo quitara, pero el Señor no quiso hacerlo realmente. El apóstol Pablo no presentó síntomas de molestia, no presentó síntomas de decepción, sino que en el versículo 10 dice que por amor a Cristo me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy victorioso, entonces soy fuerte. Porque el apóstol Pablo entendía lo que representaba ser cristiano, las persecuciones que representa el cristianismo. El apóstol Pablo entendía todo esto. Pablo inclusive aún venció a la muerte, y eso lo vemos en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo número 6, donde dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida, dice el apóstol, está cercano. El apóstol Pablo entendía esto. Él veía su cuerpo como un sacrificio, no como algo que a él le afectara, no como algo que a él le doliera, no como si fuera algo de lo cual se nos hiciera complicado desprenderse, sino que era un sacrificio que le entregaba a Dios, un sacrificio de su cuerpo. Pablo estaba dándole su cuerpo a Dios. Pablo estaba entregando su cuerpo como se entregaban un holocausto, un sacrificio. Pablo entendía esto. Pablo sabía que ni la muerte lo iba a separar del amor de Cristo. Pablo sabía que el cielo en donde se encuentra el Señor es un grandioso lugar, y que él anhelaba estar con el Señor. Pero también Pablo anhelaba seguir predicando la palabra. Él sabía esto, pero fue esto precisamente lo que lo llevó a esa victoria, y esto es la reciprocidad. Al corresponder, hermanos, ese amor con el cual Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, y ese amor con que Jesús entregó su cuerpo para rescatarnos, para redimirnos del pecado, Pablo sabía que él debía corresponder a ese amor. Ahí mismo en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dice el versículo 7, he peleado la buena batalla, he salido victorioso, he acabado la carrera, he salido victorioso, he guardado la fe, dice el apóstol, he vencido al mundo. Entonces dice, por lo demás, todo lo que viene después de esto, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Podemos ver cómo es lo mismo que dice en Romanos capítulo 8, en el versículo número 37, cuando nos dice que en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién fue aquel que nos amó sino aquel que entregó su vida en rescate
de todos nosotros. El apóstol Pablo sabe que así como Cristo nos amó, así como Cristo se entregó, es la manera en la que nosotros también debemos amarle y tenemos que entregarnos, porque Él mismo es quien dice que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Quién nos va a poder separar del amor de Cristo? Dice Pablo, ni siquiera la muerte. Ni siquiera la muerte. Y si tengo que gloriarme, lo voy a hacer. Y les menciona todas estas cosas que Él padeció. Lo arrastraron por toda una ciudad pensando que estaba muerto. Imagínense, hermanos, la condición del apóstol para que la gente que estaba ahí pensara que estaba muerto. No fueron golpecitos, fue un gran dolor. Pero por esto es que somos más que vencedores, dice el apóstol. Somos más que vencedores, dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué entonces, hermanos, podemos decir esto? Miren, versículo 28 ahí de Romanos capítulo 8, versículo 28 de Romanos 8, dice la palabra de Dios: somos más que vencedores porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cualquier problema, hermanos, que tengamos como cristianos, Dios los va a guiar para bien, porque a través de la Escritura, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo número 13, se nos dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podamos resistir. Dios, hermanos, busca nuestro bienestar. Dios busca, hermanos, nuestra victoria. Dios busca nuestra buena condición física y espiritual, pero también Él ve por nuestra familia y ve por cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Todas las cosas, hermanos, debemos entender esto. Todas las cosas que nos sucedan, todas las cosas que nos acontezcan, Dios buscará que aprendamos algo o mucho de cada una de ellas, porque somos probados, porque conforme a su propósito hemos sido llamados, dice ahí el versículo. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos un Dios, hermanos, que es soberano, un Dios que es todopoderoso. Tenemos un Dios que creó los cielos y la tierra, creó los cielos de los cielos, creó todo aquello que es visible, creó todo aquello que es invisible, creó al ser humano, le dio inteligencia, le dio un cuerpo, toda la creación, los mares, las bestias, las aves, los peces. Dios, hermanos, creó todo esto. Si tenemos un Dios que hizo todo esto, el apóstol Pablo dice
¿quién contra nosotros? ¿Sí? Si tenemos un Dios que todo lo puede, si tenemos un Dios que todo lo sabe, si tenemos un Dios, hermanos, que es misericordioso, que es bondadoso, que es amoroso, ¿quién contra nosotros entonces? La realidad es que nada, y lo dice aquí la Escritura, que ni la muerte, ni la vida, ni lo profundo, ni lo alto, ni ninguna otra cosa creada nos va a poder separar. Por esta razón, hermanos, también somos más que vencedores. Versículo 32. Dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso, hermanos, también somos más que vencedores. Por cuanto Dios ha hecho para nuestro bien lo más extraordinario que nosotros podamos imaginar, que fue el entregarnos a su Hijo, ¿sí?, a su unigénito. Si Dios entregó a su Hijo por un pecador como yo, si Dios envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros que somos imperfectos, que somos en ocasiones inmaduros, que a pesar de que cuando nos bautizamos y dijimos que le íbamos a ser fiel al Señor toda la vida y seguimos pecando, a pesar de que Dios sabe que nosotros vamos a continuar pecando, a pesar de todo eso dice que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Él sabía todo eso. Y si Dios envió a su Hijo, dice la Escritura aquí, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Gratuitamente. Si Dios nos dio a su Hijo, ¿acaso habrá algo que no pueda darnos? Si Dios ya nos dio lo más precioso que tenía, ¿acaso habrá algo que no nos pueda dar? A través de su Hijo, hermanos, tenemos un sinfín de bendiciones, bendiciones espirituales, bendiciones que nos dan esperanza, bendiciones que nos impulsan, que nos motivan a seguir adelante en esta vida física y también espiritual. Quiero que me acompañen allí a la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1. Versículo número 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, dice, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Termina diciendo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es parte, hermanos, de lo que Dios nos concede.
si somos victoriosos. Es parte de lo que Dios nos da, es parte de lo que Dios nos pone en nuestras manos, si entendemos el concepto, si entendemos lo que representa ser más que vencedores. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículo 10, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Versículo 11, porque sólo así, porque hay una condición, porque sólo de esta manera, dice el apóstol Pedro, nos va a ser otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente así vamos nosotros a poder tener esa entrada al cielo, siendo victoriosos, teniendo la fe, esa fe que vence al mundo, esa fe que puede más que los problemas, esa fe que no se obtiene del resultado o de lo que Dios hace conmigo. Hay personas, hermanos, que creen que el vencer representa el poder salir adelante de una enfermedad. Hay momentos en los que Dios no desea que seamos sanados. Hay momentos en los que esa no es la voluntad de Dios para con nosotros. Es a veces, hermanos, que no entendemos esto, y esto es motivo de desánimo, pero en realidad la fe que vence al mundo es una fe que comprende, que entiende, que confía en que al final se va a hacer la voluntad de Dios, que al final va a ser lo que Dios diga e indique, y que estas pruebas no nos desmotiven, no nos desanimen y no nos impidan llegar a la meta. Por eso el apóstol Pablo dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, prosigo a la meta, sigo adelante, no me desanimo, no me rindo, no retrocedo, sino que en su mente únicamente está el continuar y el vencer. Quiero, hermanos, que terminemos considerando unos versículos que son muy importantes para que eso nos pueda quedar un poco más claro. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo número 16. Dice el apóstol: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son eternas.
capítulo 5. Quiero, hermanos, que entendamos muy bien este pasaje, que me acompañen en la lectura. Dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, una casa eterna, una casa en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Versículo 6. Así que vivimos entonces confiados siempre, dice, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, fíjense muy bien, hermanos, por tanto procuramos también, dice el apóstol, o ausentes o presentes, serle agradables. Ya sea, hermanos, que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. Por lo tanto, entonces, ¿qué nos va a poder separar del amor de Cristo? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos va a separar? Porque en Cristo, hermanos, en Cristo somos más que vencedores. Terminamos con el versículo 10. Después de haber dicho todo esto, dice el apóstol, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Cada uno reciba lo que ha hecho mientras estaba vivo. Cada uno reciba lo que hizo mientras Dios le daba la oportunidad de tener vida, de tener salud. Sea victoria o sea derrota, sea bueno o sea malo. Dios quiere, hermanos, que entendamos el concepto, que podamos así comprender que vamos a debilitarnos, que vamos a flaquear, que nos vamos a desanimar, pero que hemos sido llamados con un propósito, el cual es servir a nuestro Dios, ya sea que estemos ausentes del cuerpo o presentes, debemos de buscar siempre agradarle, porque haciendo esto seremos victoriosos, y haciendo esto se nos será otorgada de amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Dios les bendiga, hermanos.